Gloria a Dios, seguimos con el programa. Habíamos quedado, vamos a leer Apocalipsis 12:14. 14, amén. Y se le dieron a la mujer dos alas, y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué nosotros vemos en este versículo? Que este periodo que la palabra de Dios nos muestra, a 1260 días, años, 1260 años, día por año, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla de la semana de Daniel, de 7 días, pero nos está hablando en realidad de 7 años. Por eso nosotros pusimos día por año, bíblicamente hablando, ¿sí? Entonces, vemos que en este periodo que también vemos esta persecución que el enemigo va a ejercer sobre Israel, el tiempo definido como autorizado para esta persecución lo encontramos haciendo referencia en los 3 años y medio en la profecía del libro de Daniel. Ahora vamos a leer Apocalipsis 21, ¿sí? Hoy estábamos hablando de lo que sucederá cuando el reino milenial se establezca aquí en la tierra. Vamos a ver el desarrollo de esos acontecimientos para que tengamos un conocimiento sobre las futuras cosas que pronto pasarán, Dios mediante, sobre esta tierra. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. El título es Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desde el cielo de Dios, dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a ver que en estos versículos nos está mostrando un reordenamiento de las cosas que van a acontecer en ese tiempo. Estamos viendo que Juan está describiendo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta y ataviada, dice, como una novia, ¿sí? Como una novia para su marido. Y vemos que realmente todo los acontecimientos que la palabra de Dios nos muestra es lo que se va a suscitar en un futuro, cuando estos 7 años finalicen, ¿sí? Esta semana de Daniel llega a su culminación y vemos que los preparativos para el establecimiento del reino y esto que todos esperamos, esta gran bendición que nosotros como cuerpo de Cristo vamos a tener de poder realmente disfrutar de la plenitud en Jesús y una vida eterna donde no habrá más muerte, como nosotros vemos en este versículo. Dios promete que no va a haber más lágrimas, que ya la muerte no será un problema, dice que no habrá más llanto ni clamor, ¿sí? No habrá ni dolor, no habrá clamor, porque el mismo Dios habitará con nosotros y nos anuncia que las primeras cosas son pasadas. ¿Y qué vemos en este restablecimiento de todas las cosas? Porque hechas nuevas serán, como dice la palabra de Dios. Y dice que el que estaba sentado en el trono le dijo:
he aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Y le anuncia al apóstol Juan que escriba, porque esas palabras que él estaba escuchando son fieles y verdaderas a lo que Dios estaba anunciando. ¿Y qué dice el verso 6? Hermoso lo que dice. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y el 7? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Estos versículos nos están mostrando quiénes son aquellos que Dios realmente no va a aceptar en su reino, ¿sí? Vemos que acá se nos está detallando un montón de cosas sobre estas personas que no heredarán el reino de Dios, mas los temerosos, dice, ¿sí? Aquellos que no creen a Dios, que no creen a su palabra, que no creen lo que se viene anunciando de que el tiempo se termina y la puerta se puede cerrar en cualquier momento, ¿sí? Porque vemos que las cosas que la palabra de Dios nos anuncia que sucederían en los últimos tiempos, las podemos ver que están caminando a pasos agigantados, podríamos decir. Los homicidas, los fornicarios. Y acá nosotros, ¿qué vemos? Porque muchos de nosotros pensamos en la palabra que realmente se nos puede venir a la mente como fornicarios. Vemos que estos son aquellos que adulteran la verdad de Dios, aquellos que realmente relacionan la verdad de Dios disfrazada, la mentira la disfrazan con parte de la verdad. Sabemos que, hoy estaba pensando, en cada mentira hay un dejo de verdad. Siempre una mentira, para ser creída, tiene que tener apariencia de verdad, aunque su fin sea otro. Por eso nosotros, cada vez que nos encontramos con alguien o podemos compartir una conversación sobre si se es o no es cristiano, si verdaderamente es seguidor de Jesucristo, nosotros tenemos que ver las obras. Por eso están anunciada en la palabra de Dios que por las obras os conoceréis. Qué tremendo, porque si nosotros nos ponemos realmente a definir que debemos de conocer al otro por las obras, es evidente que el otro debe desplegar de su vida realmente actos que vayan acorde con las Escrituras, con un nuevo nacimiento, con una nueva regeneración que trae el Espíritu Santo cuando nos comienza a santificar en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Por eso creo que el conocimiento de la verdad debe ir equiparado y emparejado con nuestros actos, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de anunciarle al mundo, que realmente el Señor hace nueva todas las cosas en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos, porque si somos lo que éramos, es que realmente no ha habido realmente una regeneración en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro caminar, nuestro entrar, nuestro salir, nuestras actitudes deben ser distintas. Debemos realmente tener un proceso en nuestra vida personal como cristianos regenerados que hemos salido del pecado y de la esclavitud del mundo para poder verdaderamente mostrar la identidad que Dios nos ha dado como hijos e hijas, como dice las Escrituras. Por eso, cada vez que leemos estos párrafos, nosotros debemos de venir al conocimiento de otros versículos donde nos anuncian que un poco de esto, ¿sí? Podríamos hacer referencia a un poco de levadura, un poco de algo. Hay un dicho en el mundo que dice que en un cajón, si hay una fruta media descompuesta, echa a perder el resto, ¿sí? Entonces, esto viene bien para poder colar aquellas cosas que entran por nuestros oídos
cuando tienen una apariencia de verdad y no lo son. ¿Saben? En una de las cartas que el Señor escribe a la iglesia a través del apóstol Juan, él, después de haberle reclamado a esa iglesia algunas cosas que él no estaba de acuerdo, él realmente les dice que le agrada que ellos hayan probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sabemos que el apostolado terminó con los 12 discípulos, terminó con el último, exacto, con el último apóstol Pablo. Entonces, todo esto que tiene apariencia de verdad, podemos encontrarlo definido también en esta palabra que el hermano recién compartió sobre aquellos que fornican, ¿sí?, con aquellos que adulteran la palabra de Dios y quieren mostrar como si fuese verdad sus propias mentiras. Obviamente que podemos definir con un objetivo personal que exactamente no sería el de poder darle al pueblo un crecimiento en la verdad sobre las Escrituras, sino que realmente tienen otro tipo de finalidades. Y creo que nadie desconoce que el amor al dinero es un gran problema para los hombres. Por eso dice la palabra de Dios: haced tesoros en los cielos, donde ni el hollín corrompen, ni la polilla corrompen. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros hacemos, y cada uno de los hijos de Dios, que en este tiempo tenemos la oportunidad de compartir con otros la palabra, es lo que realmente está haciendo tesoros en los cielos, ¿sí? Porque todo esto, todas las obras, el Señor dice que Él vendrá con su galardón, a galardonar, ¿sí?, a aquellos que le han buscado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuándo realmente Dios se agrada de aquellos que lo buscan? Cuando lo buscan en espíritu y en verdad. Esto debe ser realmente una honestidad, primeramente para con Dios, para poder ser honesto con nosotros, para que realmente seamos un reflejo de su gloria. No podemos ser luz en medio de las tinieblas si en nuestras propias vidas somos tinieblas. Verdaderamente no podemos alumbrar a otro porque nuestros ojos no ven bien para alumbrar a otros. ¿Cómo podemos realmente sacar a aquellas personas de la confusión si nosotros vivimos en confusión? ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Israel se desvió del camino de la rectitud, el Señor, a través del profeta, le dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, vean cuál fue el buen camino que ustedes dejaron y comiencen a transitar nuevamente por él. Entonces nos llama a una reflexión como hijos e hijas de Dios, que realmente debemos de seguir los pasos del Señor. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo lo vencí. Entonces fíjense, hermanos, que estas promesas que el Señor nos da, hechas realidad en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes, porque creo que todos, absolutamente del primero hasta el último, que en algún momento reconoció que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tiene testimonio de vida para hablar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Creo que no hay nadie que pueda decir que no tiene testimonio de la verdad de Dios. Por eso, qué importante que es, como anunciamos hace un momento, reconocer estos tiempos. Porque uno puede decir: bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con Israel? Tiene un contexto la palabra de Dios para nuestra vida, ¿sí? Tiene un contexto la palabra de Dios que nos va indicando el camino, nos va mostrando los tiempos. No somos ajenos a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios se transmitida a través de la palabra de Dios cuando nosotros abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder ver y observar las cosas que están sucediendo. Pero para poder detectar una mentira tenemos que conocer la verdad, ¿sí? Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Podríamos preguntarnos. La verdad que nos trae
la luz de la palabra a través de la guía del Espíritu Santo, cuando nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces, no es tiempo de jugar al cristiano ni a la cristiana, no es tiempo de todavía no saber de qué lado estamos, o estamos de allá o estamos de acá. El Señor dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque mejor, te dice, te hubieras sido ser o caliente o frío, no estar en el medio. ¿Y qué nos termina de leer el hermano a nosotros? Más a los temerosos. ¿Y qué pasa con el temeroso? No hace nada. ¿Qué pasa con las minas? No, la escondí porque tenía miedo, Señor. ¿Qué pasa con el temeroso? No da pasos. Y si no damos pasos conforme a la voluntad de Dios, tal vez nos equivoquemos, pero es mejor movernos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí?, a ser una de estas definiciones que el versículo 8 de la palabra de Dios en el capítulo 21 de Apocalipsis nos da con detalles. Mas a los temerosos e incrédulos, fíjense, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras. Cuidado si estás idolatrando a algún hombre, sea quien sea, porque muchas veces, lamentablemente, me he encontrado con personas que tienen más en estima a aquel que los preside que al propio Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. La gloria, lo voy a decir 3 veces, es de Dios. Y es solamente para Dios. Somos instrumentos en las manos del Señor cuando realmente nos disponemos a ser guiados por el Señor. ¿Sí? No todos somos. Entonces debemos de identificar lo que la palabra de Dios nos muestra, dónde tenemos que poner la objetividad. Y la objetividad que nosotros debemos de ponerla es a través de las Escrituras. Porque sabemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos dice la palabra de Dios que tenemos la unción del Santo, por el cual nos da a conocer todas las cosas. Entonces, cuando tengamos alguna duda sobre algo, ¿sí?, muchas veces nos podemos equivocar por error, pero otra cosa es equivocarnos a sabienda, distorsionando la verdad de Dios y atrayendo, vamos a decir, al pueblo con otros fines. ¿Sí? Estamos acá porque en algún momento estuvimos ciegos y encarcelados. Hoy el Señor nos ha llamado a libertad y Él nos dio la libertad. Pero no usemos la libertad con otros fines. No usemos la libertad como objetivo para esclavizar a otros. Entonces debemos de tener bien definidos de qué lado estamos, a quién vamos a servir, porque hoy por hoy tenemos esta libertad. Nosotros estamos en el estudio de RKM transmitiendo este programa, pero llegarán tiempos que tal vez tengamos que transmitir este programa y no sabemos si abajo nos van a estar esperando para echarnos mano. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Hermano, ¿de qué lado estamos? Del lado del Señor. Amén. Fuerza y adelante. Los saludo con la paz del Señor. Paz, hermano Fabián, paz, hermana, y paz a cada uno de aquellos que han sintonizado esta emisión radial. Dios te bendiga. Bendiciones para todos los hermanos, aquellos que estaban escuchando la radio. Cualquier duda que tengan, dejen un mensajito al hermano, o si no, ahí en el tema de RKM, en Facebook también puede dejar sus dudas y después nosotros se las estaremos contestando. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.